Nos vamos al último bloque de campo magnético, que es la inducción electromagnética. Aquí yo creo que esta parte es un poquito más importante para la parte de teoría que realmente en sí la parte de inducción. Luego de todas formas podemos echarle un vistazo a los últimos ejercicios que se han planteado, pero ya veréis que esta parte realmente, bueno, yo normalmente mirando exámenes anteriores, la verdad es que nos sale bastante poco, ¿no? La parte esta de este bloque que nosotros tenemos aquí de inducción electromagnética, vamos, normalmente, habitualmente se pregunta mucho menos. Vamos a intentar, como siempre, hacer un resumen y dar los conceptos fundamentales y las fórmulas fundamentales con las que nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Y las fórmulas más importantes con las que nosotros vamos a trabajar, ya veréis que son fundamentalmente dos términos muy importantes en este tema. Uno, lo que se conoce como el flujo magnético, que ahora enseguida veremos lo que es. Y lo siguiente, lo que se conoce como la fuerza electromotriz. Para mí hay dos cosas claves que nosotros tenemos, ¿vale?, en este tema. La primera, imaginaros que nosotros tenemos, ¿vale?, una espiral, ¿vale? Y sobre esa espiral realmente, pues, o esa espiral es atravesada por muchísima cantidad de campo magnético. Aquí tengo campo magnético, ¿vale? Y ese campo magnético no para de atravesar esa espiral. Sabéis por la parte realmente que nosotros tenemos realmente de geometría en segundo bachillerato, que en las determinadas superficies, como puede ser esto que tengo aquí es una superficie, la superficie de una espiral, ¿vale? Existe un vector muy importante al que nosotros llamamos el vector normal de ese plano, ¿vale? Entonces, se conoce habitualmente como flujo magnético, ¿vale? Se conoce como flujo magnético a la cantidad de campo magnético que atraviesa esa superficie, esa espiral. Entonces, por definición, este término que hemos puesto aquí, ¿vale?, llamado también, ¿vale?, como flujo magnético, es ni más ni menos que la cantidad de campo magnético que atraviesa esa superficie, atraviesa esa espiral. Entonces, por definición, el flujo magnético, ¿vale?, lo definimos como el campo que atraviesa esa espiral, que normalmente aquí siempre va a ser constante para que las cosas sean sencillas, aunque luego ya veremos que ese campo podría variar, por la superficie que tiene la espiral y multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Pero este ángulo es un poquito especial. No es el ángulo que nos forma el campo con la espiral. Ese ángulo es el ángulo que nos forma, ¿vale?, el campo con el vector normal. Si, por la razón que sea, nosotros quisiéramos utilizar el ángulo que forma el campo con la espiral, aquí en vez de poner coseno del ángulo, tendríamos que poner seno del ángulo. Pero normalmente siempre utilizamos coseno del ángulo, ¿vale? Y ese ángulo es, como vuelvo a repetir, es el ángulo, ¿vale?, que se forma con el vector normal. Bueno, aquí ya cada uno, ¿vale?, a lo mejor realmente sería mejor utilizar, ¿vale?, el ángulo con la espiral, pero bueno, la gente normalmente, ¿vale?, suele utilizar, le gusta más utilizar el ángulo con el vector normal porque en la superficie es lo más importante el vector normal. Pero bueno, esta que nosotros tenemos aquí es la definición de flujo magnético y lo que significa es la cantidad de campo que atraviesa esa espiral. Ya veréis que normalmente es muy fácil calcularlo. A lo mejor nos dice que el campo son 10 teslas, nos dan la superficie, porque nos dan el radio, porque es una espiral circular, y imaginaros que por la razón que sea, en un determinado caso, ¿vale?, pues el campo fuese totalmente perpendicular, pues el campo con el vector normal formaría un ángulo de 0 grados, y cuando es totalmente perpendicular, como el ángulo son 0 grados, el coseno de 0 vale 1, y muchas veces en estos casos, cuando es así, totalmente perpendicular, el flujo magnético nos queda que es el campo por la superficie y el ángulo de 0 grados, ya que el campo magnético con el vector normal forma un ángulo de 0 grados y el coseno de 0 seguramente recordáis que vale 1, con lo cual el flujo magnético es campo directamente multiplicado por superficie. Si en alguna ocasión realmente el campo fuese totalmente así, realmente, es decir, totalmente horizontal con respecto a la superficie, en ese caso el ángulo que forma nuestro campo con el vector normal sería de 90 grados y el flujo magnético pues sería el campo por la superficie por el coseno de 90. El coseno de 90 seguro que sabéis que vale 0 y en este caso el flujo nos quedaría 0. ¿Por qué? Porque en este caso justamente el campo no consigue atravesar la superficie de esa espiral, con lo cual como el flujo magnético en la cantidad de campo que atraviesa, en esta situación la cantidad de campo que atraviesa la superficie es 0, no se atraviesa para nada. Pero bueno, si en vez de tener una espiral tuviese una bobina que son, ¿vale?, muchísimas espiras, tengo que deciros que el flujo magnético, la fórmula es la misma, es campo por superficie, por el número de vueltas, por el número de espiras y una vez más multiplicado por el coseno del ángulo, ¿vale?
Bueno, pues este es nuestro concepto fundamental. El concepto fundamental que tenemos en este tema, según dice mucha gente, ¿vale?, es el flujo magnético, que es con lo que hay que saber trabajar. Y una vez que nosotros hemos visto el flujo magnético, ¿vale?, nos vamos al siguiente concepto. El siguiente concepto que tenemos es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, llamada E, lo que nos mide son los cambios en el flujo. Si hay cambio en el flujo, si el flujo aumenta o el flujo disminuya por tres motivos diferentes que nosotros vamos a ver, realmente calcularemos la fuerza electromotriz. Por definición, la fuerza electromotriz la vamos a ver de dos formas diferentes. O bien, ¿vale?, como la derivada o la variación del flujo con respecto al tiempo, ¿vale?, cómo varía el flujo con respecto al tiempo, ya lo veremos enseguida, ¿vale?, porque nos va a medir las variaciones del flujo y aquí siempre le vamos a poner un menos delante. O también la fuerza electromotriz la vamos a ver como la variación del flujo, ¿vale?, dividido entre el tiempo y aquí con un menos delante. Veréis que en algunas ocasiones las veremos con derivadas y en otras ocasiones, ¿vale?, lo veremos simplemente como incremento. Si nosotros lo vemos así, realmente la fuerza electromotriz va a ser menos el flujo final menos el flujo inicial dividido entre el tiempo. Pero básicamente yo lo que quiero que entendáis es que la fuerza electromotriz lo que nos mide son los cambios en el flujo. Si no hay cambio en el flujo, la fuerza electromotriz sería cero, ¿vale? Entonces, realmente nosotros, si volvemos a poner la fórmula del flujo magnético, antes hemos puesto que esto es el campo multiplicado por la superficie y multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Cómo podría cambiar el flujo magnético? El flujo magnético puede cambiar por tres razones diferentes. Primero, porque me cambia el campo. Muchas veces el cambio me cambiará. Y como cambia el campo, porque el campo se hace más grande o más pequeño, me cambia el flujo. Porque me cambia la superficie. Ya veréis que la superficie de la espira en algunos momentos a lo mejor puede ser que aumente. A lo mejor nosotros está atravesando el campo esa superficie y la superficie puede aumentarnos o disminuirnos. Y habrá una tercera situación en la que a lo mejor nos cambie el ángulo. A lo mejor la espira esté girando y ese ángulo poco a poco nos vayamos cambiando. Es decir, si la espira va girando, el ángulo que forma el campo con la espira puede ser que vaya cambiando. Entonces, tendremos tres posibles cambios. Y como tendremos tres posibles cambios, vamos a analizar las tres opciones en las que podemos calcular la fuerza electromotriz. Venga, la primera. Imaginaros que el campo nos dicen que es 0,1 t cuadrado. Es decir, el campo depende de la t. Con lo cual, realmente, como el campo va cambiando cuando va pasando el tiempo, pues, ¿vale?, el flujo magnético va a ir cambiando. Es decir, en este caso, y vamos a hacer nuestra primera opción, esta va a ser la primera opción que vamos a estudiar, nuestro flujo magnético sería el campo, que es 0,1 t cuadrado, la superficie, imaginaos que es constante, imaginaos que tenemos una superficie de 5 metros cuadrados, y el ángulo, que imaginaos que también es constante, y el ángulo, por ejemplo, yo qué sé, son 60 grados, ¿de acuerdo? Ahora, el flujo magnético me va a ir cambiando porque como esta parte de aquí, la parte del campo me cambia porque conforme va pasando el tiempo, el campo va cambiando, realmente vamos a tener un cambio en el flujo magnético. Y aquí la fuerza electromotriz la veremos como menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Vamos a hacer la derivada y la derivada sería, bueno, para derivar el 0,1 t cuadrado, el 2 lo pasamos delante multiplicando, nos va a quedar 2 por 0,1 sería 0,2, a la t le bajo 1 grado, y toda esta parte de aquí, como son constantes, las dejamos 5 por el coseno de 60. Y cerramos. Y ya tendríamos que calcular la fuerza electromotriz. Simplemente lo que hemos hecho ha sido derivar el flujo con respecto al tiempo. Hemos derivado la t cuadrado, todo lo demás que está multiplicando, como son constantes, simplemente se dejan, y esto que nosotros tenemos aquí, pues sería la fuerza electromotriz. Se podría, ¿vale?, simplificar un poquito más, pero nosotros de momento la dejamos así, ¿vale? Lo segundo que vamos a ver son los posibles cambios en el ángulo. Es decir, yo puedo tener perfectamente, ¿vale?, una espira, ¿vale? Aquí tendríamos su vector normal y puede ser que el campo esté atravesándolo así, formándolo, ¿vale?, formando un cierto ángulo. Y de pronto la espira esta, si queremos, la podemos hacer girar, ¿vale? Como la podemos hacer girar, realmente ese ángulo va a ir cambiando y ese ángulo cambiará realmente muchas veces con una velocidad angular que me darán. Es decir, el ángulo será omega por t. De manera que nuestro flujo magnético será el campo, que será constante, la superficie, que será constante, y aquí lo que nos va a cambiar va a ser el ángulo, que el ángulo va a depender de una velocidad angular y evidentemente del tiempo. Como ese ángulo ya va a depender del tiempo, aquí podremos otra vez calcular la fuerza electromotriz, y la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, es decir, sería menos, y ahora hacemos la derivada. Si derivamos esto que tenemos aquí, pues la b la dejamos, la s la dejamos, la derivada del coseno, sabéis que es el menos seno de lo que tengo dentro, omega t, por, y ahora derivamos lo dentro, la derivada de omega t
cuando derivamos con respecto al tiempo, sería omega. Si queremos, para que esto se nos quede un poquito más bonito, podemos pasar este menos delante, este omega delante y el B y S lo podemos poner delante. Este menos que tengo aquí con este menos que tengo aquí se nos va a quedar en un mes, el campo lo dejamos delante, la superficie la dejamos delante, la velocidad angular la dejamos delante y aquí ponemos el seno de omega multiplicado por T. De manera que la fuerza electromotriz tiene esa fórmula. Esta fórmula os la podéis aprender de memoria o simplemente podéis hacer lo que yo he hecho, es coger el flujo magnético y derivarlo, ¿vale? Tengo que deciros que como el seno, como mucho, puede valer 1, la fuerza electromotriz máxima en esta situación sería todo esto que tengo aquí, campo por superficie por velocidad angular, ¿vale? Y el último cambio que nosotros podríamos tener sería un cambio en la superficie. Muchas veces pensáis que a lo mejor, imaginaros que nosotros tenemos, ¿vale? Aquí como una especie de barra, ¿vale? Así. Yo aquí, ¿vale? Tenemos una barra adicional, ¿vale? Por aquí realmente, ¿vale? Está entrando muchísimo campo magnético, ¿vale? Porque está entrando mucho campo magnético. Yo aquí, ¿vale? Tengo una superficie donde realmente está entrando ese campo magnético. Imaginaros que la longitud de esta barra que nosotros tenemos desde aquí hasta aquí, ¿vale? Es L, ¿vale? Y de pronto esta barra que nosotros tenemos aquí, yo, ¿vale? La desplazo hacia la derecha, ¿vale? Con una determinada velocidad. Al desplazarla hacia la derecha, la barra se nos va a ir hacia la derecha. ¿Y qué es lo que va a ocurrir realmente con la superficie? Pues que la superficie va a ir poquito a poco aumentando, nos va a ir aumentando continuamente porque, ¿vale? Esa superficie va aumentando porque la barra se está desplazando hacia la derecha. También la barra se podría desplazar perfectamente hacia la izquierda, se podría desplazar hacia aquí, ¿vale? Disminuyendo la superficie. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es un pequeño cambio en la superficie, ¿vale? O bien hacia la derecha o hacia la izquierda, aumentando o disminuyendo. Entonces, en estos casos tengo que deciros que para calcular la fuerza electromotriz, lo que hacemos todos, bueno, sabemos por supuesto que el flujo magnético, ¿vale? Es el campo por la superficie, por el coseno del ángulo que forman, al campo y al coseno del ángulo que forman, no las vamos a hacer ni caso, pero realmente la superficie que nosotros tenemos, ¿vale? Es esta longitud, que siempre es fija, por este espacio de aquí, que es el que me va variando. Ese espacio que tengo ahí, que es el que me va variando. Realmente la superficie, ¿vale? Sería esa longitud que nosotros tenemos aquí, que es totalmente fija, y el espacio sabéis siempre que es la velocidad multiplicado, ¿por qué? Por el tiempo. Entonces, cuando realmente nosotros, ¿vale? El flujo magnético lo pongamos así, pondremos campo, ¿vale? Multiplicado por la superficie y pongamos longitud por velocidad por tiempo y por el coseno del ángulo. Y esto nosotros decidamos derivarlo para sacar la fuerza electromotriz. Si yo hago la derivada y pongo menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, al hacer la derivada, ¿qué es lo que nos va a salir? Pues fijaros, cuando yo me ponga a derivar esto, la B la voy a dejar, la L la voy a dejar, ¿vale? Cuando derive V por T, la derivada de V por T me va a salir V y el coseno del ángulo lo voy a dejar, ¿vale? Entonces, en estos casos realmente la fuerza electromotriz, y aquí habrá que llevar un poquito de cuidado con una cosa, fijaros, normalmente si suponemos que la velocidad va hacia la derecha, porque la velocidad, ¿vale? Va hacia la derecha, la supondremos positiva, ¿vale? Y bueno, ya veréis que ese menos simplemente lo mantendremos, y si va hacia la izquierda la supondremos negativa, y aquí este símbolo aquí nos puede cambiar, puede ser que sea menos o más, porque puede ser realmente que aumente o disminuya la superficie. De momento yo no quiero que nos liemos mucho con eso, ¿vale? Yo quiero que nos quedemos con la fórmula más importante que yo voy a dar, ¿vale? De la fuerza electromotriz. En estos casos la fuerza electromotriz será el campo por la longitud y por la velocidad, porque normalmente aquí casi siempre, para hacerlo todo mucho más fácil, supondremos que el campo entra de forma perpendicular, de manera que el ángulo será 0 grados y el coseno de 0 vale 1, y esta parte de aquí realmente de final no la vamos a quitar. Entonces, prácticamente por casi todos los libros, la fórmula que os van a dar va a ser esta. La fuerza electromotriz es campo por longitud de la barra y por la velocidad a la que la barra realmente se nos mueve, ¿vale? Y este sería el tercero de los casos que habitualmente nos podrían preguntar, ¿vale? Es decir, de fuerza electromotriz. Fijaros que lo que hemos dicho, hemos visto los tres posibles cambios. Puede ser que tengamos un cambio en el campo, puede ser que tengamos un cambio en el ángulo o puede ser que tengamos un cambio en la superficie. Son los tres casos donde nosotros realmente vamos a calcular, ¿vale? Vamos a calcular la fuerza electromotriz. En este caso de aquí, cuando el cambio en la superficie, hemos dicho que la fuerza electromotriz al final nos sale
el campo por la longitud y por la velocidad, suponiendo realmente que el campo entre de forma perpendicular, que el ángulo sea 0 grados. En el caso del campo, aquí simplemente hemos hecho la derivada, y en este caso, en el caso de que nos cambie el ángulo, acordaros que la fuerza electromotriz no ha salido como campo por superficie, por velocidad angular, por el seno de omega t. Realmente, este y este os los podéis aprender, este de aquí no os lo podéis aprender porque es que aquí hay que hacer la derivada, no nos queda más remedio, ¿vale? Y ya una última cosita y termino, ¿vale? Lo último que yo quiero que sepáis, ¿vale?, es que al final esa fuerza electromotriz es lo que nosotros conocemos como un voltaje, es decir, como un potencial. Entonces, seguro que recordáis que hay una fórmula muy importante, que es la famosísima ley de Ohm, que nos dice siempre que el voltaje es la intensidad multiplicado por la resistencia. Como para nosotros el voltaje realmente es nuestra fuerza electromotriz, tendremos que la fuerza electromotriz es intensidad multiplicada por resistencia. Esta fórmula de aquí, ¿vale?, quiero que la tengáis, ¿vale?, quiero que la tengáis muy presente, ¿vale?, porque vamos a trabajar, ¿vale?, bastante con ella, ¿vale? O sea, la fuerza electromotriz, ¿vale?, la veremos como intensidad por resistencia. Muchas veces, una vez calculada la fuerza electromotriz, a lo mejor nos dan la intensidad y nos piden la resistencia, o nos dan la resistencia y nos piden la intensidad de corriente, ¿vale? Entonces, es lo último que yo quiero que sepáis de este tema. Pero bueno, ya digo que esto no se pregunta mucho, sí que aquí hay creo que hay un par de preguntas teóricas que tendréis que aprenderos si queréis llevarlo, o vamos, tampoco, ya veréis cuando os pongáis a hacer ejercicios de voz como esto, tampoco hay, ¿vale? Hay muchísimo, ¿eh? De todas formas, no lo hago más, pues ya es viernes, son ya, ¿vale?, casi las 2:30, son más de las 2:30 de la tarde, y yo creo que para un viernes, ¿vale?, ya está bien, ¿vale? Lo dejamos aquí y